Mis padres gastaron mis ahorros universitarios en mi hermano porque él tenía más futuro. Les dije lo que pensaba en la cena de Navidad y ahora la familia está partida en dos. Voy a intentar ordenar esto porque llevo días dándole vueltas y necesito sacarlo de mi cabeza. Es largo, lo siento de antemano, pero creo que el contexto importa para entender por qué reaccioné como reaccioné. Tengo 24 años. Mi hermano, Marcos, no es su nombre real, cambié algunos detalles por privacidad, tiene 21. Desde que tengo memoria, en mi casa siempre hubo una jerarquía no dicha pero clarísima. Él era el que tenía talento, y yo era la responsable. Suena a algo menor, un cliché de familia, pero cuando se sostiene durante 20 años deja de ser un cliché y se convierte en la estructura entera de cómo te ven y cómo te tratan. Mi hermano jugaba fútbol desde los 6 años y mis padres estaban convencidos, literalmente convencidos, de que iba a llegar a profesional. Iban a todos sus partidos, grababan videos, hablaban con entrenadores, pagaban academias particulares que costaban una fortuna. Cuando a los 17 se lesionó la rodilla y quedó claro que el fútbol profesional no iba a pasar, mis padres no se derrumbaron del todo, simplemente redirigieron toda esa fe ciega hacia lo siguiente que a él se le ocurriera. Y a Marcos siempre se le ocurrían cosas, que si quería ser instructor musical, que si quería estudiar cine, que si tenía una idea de negocio con criptomonedas, que si quería irse a estudiar diseño a otro país. Cada proyecto nuevo era recibido en casa como una revelación. Mis padres hablaban de él con una mezcla de orgullo y ansiedad, como si estuvieran criando a alguien destinado a algo grande, y su trabajo fuera no arruinarlo. Yo, mientras tanto, sacaba buenas notas, nunca di problemas, terminé el colegio con un promedio altísimo, entré becada parcialmente a la universidad que quería estudiar, ingeniería ambiental, y trabajaba los fines de semana en una heladería desde los 16. Nadie iba a verme trabajar. Nadie hacía videos de mis exámenes. Y está bien, no espero que existan videos de alguien sacando un 10 en matemáticas, lo entiendo. El problema nunca fue la falta de aplausos. El problema fue lo que vino después. La cuenta. Desde los 12 años tuve una cuenta de ahorro que mi abuela materna abrió para mí. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada portarte bien en el viaje, ella depositaba algo. Mis padres, al principio, también aportaban de vez en cuando, sobre todo cuando yo entregaba las boletas de notas. Con los años empecé a meter yo misma mi propio dinero. Las propinas de la heladería, lo que ganaba haciendo tutorías de matemáticas los sábados, un trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa durante mi último año de colegio. Llevaba una libreta, literal, en papel, donde anotaba cada depósito. Sé que suena obsesivo, pero para mí ese dinero no era solo dinero, era la prueba física de que mi esfuerzo servía para algo. La meta era clara desde que tenía 14 años. Quería estudiar la carrera fuera de mi ciudad, en una universidad pública muy buena, pero que exigía mudarme, pagar alquiler, materiales, transporte. Mis padres podían cubrir una parte de la matrícula gracias a la beca parcial, pero todo lo demás, vivienda, comida, materiales de laboratorio, movilidad, tenía que salir de mis ahorros y de un préstamo estudiantil que ya tenía preaprobado. Para cuando terminé el colegio, entre lo que había ahorrado yo y lo que había ido depositando mi abuela durante años, la cuenta tenía casi $14,000. No es una fortuna, lo sé, pero para una familia de clase media como la mía, y para una adolescente que trabajó cada fin de semana durante 6 años, era una cantidad enorme. Era mi independencia. Era la diferencia entre poder estudiar tranquila o tener que trabajar 40 horas a la semana mientras cursaba una carrera que ya de por sí es exigente. La cuenta estaba a mi nombre, pero como yo era menor de edad cuando se abrió, mis padres quedaron como cotitulares por formalidad legal, según me explicaron en su momento. Nunca pregunté nada al respecto, porque nunca tuve motivos para desconfiar. Craso error, como diría mi abuela. El descubrimiento. Esto pasó hace 6 meses, unas semanas antes de que empezara mi segundo semestre del tercer año de universidad. Necesitaba pagar el laboratorio de una materia optativa, y entré a la app del banco para transferir el dinero desde mi cuenta de ahorros, la de toda la vida, la de la libreta. El saldo decía $340. Pensé que era un error del sistema. Llamé al banco,
medio en pánico, y la persona que me atendió me confirmó que no había ningún error. Había habido varios retiros grandes a lo largo de casi 2 años, hechos por uno de los cotitulares de la cuenta. Como yo era cotitular también, técnicamente todo era legal. Nadie había robado nada en el sentido estricto. Pero yo no había autorizado ni sabía nada de esos retiros. Ese día no pude ni hablar. Me quedé sentada en el pasillo de mi facultad, mirando la pantalla del celular, sintiendo ese tipo de vacío que no es tristeza todavía, es más bien shock, el cuerpo procesando algo que la cabeza todavía no entiende del todo. Llamé a mi mamá esa misma tarde. Le pregunté, tratando de sonar calmada, ¿qué había pasado con la cuenta? Hubo un silencio largo, de esos que ya te dicen todo antes de que digan nada, y después me explicó, como si estuviera contándome algo perfectamente razonable, que el dinero se había usado para ayudar a Marcos. Una parte para su curso de producción musical en el extranjero, otra parte para el capital inicial de un emprendimiento de ropa que él había querido montar y que, dicho sea de paso, había cerrado a los 4 meses. Otra parte para gastos generales que nunca me terminó de detallar bien. Le pregunté por qué no me habían avisado, por qué no me habían pedido permiso, porque ni siquiera me habían contado que estaban sacando el dinero mes a mes durante 2 años enteros. Y ahí llegó la frase, que honestamente creo que se me va a quedar grabada por el resto de mi vida. Porque sabíamos que ibas a decir que no, y tu hermano necesitaba esa oportunidad. Él tiene más futuro que tú en ese sentido, tiene visión, tiene ambición. Vos igual ibas a salir adelante hicieras lo que hicieras. Siempre fuiste la responsable. Marcos necesitaba el empujón. Leí esa frase escrita ahora y todavía me cuesta creer que alguien la haya dicho en voz alta, con total naturalidad, como si fuera un argumento válido y no una confesión de que, en la jerarquía afectiva de mi propia familia, mi esfuerzo de años valía menos que el potencial imaginado de mi hermano. Los meses siguientes. No voy a mentir. Durante las semanas siguientes de verdad intenté, manejar esto con calma. Hablé con mi papá, que básicamente repitió el mismo argumento con otras palabras. Hablé con mi abuela, que se enteró al mismo tiempo que yo y se puso furiosa, porque buena parte de ese dinero era literalmente suyo, ahorrado durante 12 años de regalos de cumpleaños. Mi abuela les reclamó directamente a mis padres, y ellos le dijeron que no se metiera, que eran decisiones de la familia nuclear. Tuve que pedir un préstamo estudiantil más grande del que tenía planeado. Conseguí 2 trabajos de medio tiempo, además de la universidad. Dejé de dormir bien. No pude pagar el laboratorio de esa materia optativa a tiempo, y tuve que dejarla para el semestre siguiente, lo cual retrasó mi plan de graduación en al menos un semestre. Todo esto mientras veía, en las redes sociales de mi hermano, fotos de su curso de producción, que resultó ser básicamente un festival de 3 semanas, con clases sueltas, y fotos de la inauguración de su marca de ropa, que cerró antes de que yo terminara de pagar mis propios laboratorios. No le dije nada a Marcos durante esos meses. Sinceramente creo que en el fondo no quería confirmar si él sabía de dónde había salido ese dinero o si, como sospecho ahora, simplemente asumió que eran ahorros de mis padres sin preguntar más. Prefería no saberlo, supongo, porque la respuesta me iba a doler de una manera u otra. La cena de Navidad. Llegamos a diciembre. Toda la familia extendida se reúne cada año en casa de mis abuelos. Tíos, primos, mi abuela paterna también, unas 15 personas en total. Yo había decidido, en teoría, no decir nada. Mi plan era ir, comer, sonreír, aguantar y volver a mi departamento, que ahora comparto con 2 compañeras para poder costear el alquiler sin la ayuda que se suponía que iba a tener. El plan se rompió durante el brindis. Mi papá, copa en mano, empezó a hablar de los logros del año. Habló de Marcos, de su crecimiento personal, de lo orgullosos que estaban de que se animara a emprender, de que estaba por lanzar un nuevo proyecto. Spoiler, otro emprendimiento esta vez de eventos. Y entonces, buscando incluirme supongo, dijo algo como, y bueno, y nuestra ingeniera, siempre tan aplicada, ya casi terminando la carrera. Lo dijo con un tono ligero, casi de relleno, como si mi carrera universitaria, la misma que casi tuve que abandonar por falta de dinero, fuera un dato menor comparado con el crecimiento de mi hermano. Algo en mí que llevaba meses conteniéndose, simplemente se soltó.
Dejé la copa en la mesa, más fuerte de lo que pretendía, y dije que antes de seguir con el brindis, quería contar algo. Toda la mesa se quedó en silencio. Ese silencio incómodo de cuando alguien rompe el guión social sin previo aviso. Conté todo. Conté los $14,000. Conté los 6 años de trabajos de fin de semana, las tutorías, la libreta donde anotaba cada depósito. Conté que había tenido que pedir un préstamo más grande, atrasar una materia, conseguir 2 trabajos extra. Conté la frase exacta que me había dicho mi mamá por teléfono, palabra por palabra, porque la tenía grabada en la memoria como si fuera ayer. Y conté, mirando directamente a mis padres, que llevaba toda mi vida entendiendo en silencio que mi lugar en esa familia era ser la que no generaba problemas, la que no necesitaba atención, precisamente porque nunca la reclamaba, y que ellos habían confundido mi madurez forzada con falta de necesidad. Dije que estaba cansada de que mi esfuerzo fuera tratado como algo garantizado, como el clima, algo que simplemente pasa y no merece ni agradecimiento ni cuidado, mientras que cualquier intento fallido de mi hermano era celebrado como un acto de valentía. Dije que un padre y una madre no deciden, sin avisar, sin pedir permiso, gastar los ahorros de una hija que trabajó desde los 16 años y después justificarlo diciendo que ella igual iba a salir adelante. Dije que eso no era fe en mí, era simplemente indiferencia disfrazada de confianza. Mi mamá se puso a llorar. Mi papá se puso rojo y me dijo que no era el momento ni el lugar, que estaba exagerando, que todo eso ya se había hablado en su momento. Cosa que no era cierta, jamás lo habíamos hablado. Ellos me habían informado de un hecho consumado, que es distinto a hablar algo. Marcos, que hasta ese momento no sabía nada, se quedó pálido. Me miró y me preguntó si era verdad, y cuando le confirmé cada detalle, se quedó en silencio, mirando su plato, sin decir una palabra en toda la cena. Mi tía, hermana de mi papá, intentó bajar la tensión diciendo que estas cosas de familia no se discuten frente a todos, a lo que le respondí, quizás con más dureza de la que ella merecía, que llevaba meses intentando discutirlo en privado y nadie me había tomado en serio, así que si el problema era el lugar, el problema no era mío. Mi abuela materna, la que había puesto buena parte de ese dinero durante 12 años, fue la única que se paró, me abrazó y le dijo a mis padres, delante de todos, que estaba de acuerdo conmigo y que lo que habían hecho era, textualmente, una falta de respeto imperdonable. Eso encendió una discusión paralela entre ella y mis padres que terminó con mi abuela yéndose de la cena antes del postre. Después de esa noche, la cena terminó mal, obviamente. Me fui a los 20 minutos, en un Uber, temblando, sin saber si había hecho lo correcto o si había arruinado la Navidad de 15 personas por algo que podría haber esperado a una conversación privada. Todavía hoy, 6 meses después, no tengo una respuesta clara a eso. Lo que sí sé es lo que pasó después. Mis padres no me hablan, salvo por mensajes cortos y fríos relacionados con temas prácticos. Sienten, según me dijo mi tía que hizo de intermediaria un par de veces, que los humillé frente a la familia, que debería haberlo resuelto en privado, que ya no se puede hablar de nada conmigo sin que salte. Nunca, ni una sola vez, se disculparon por lo del dinero en sí. La conversación siempre termina desviándose hacia la forma en que yo lo dije, nunca hacia el hecho de que lo hicieron. Mi hermano me escribió como un mes después. Fue una conversación rara, incómoda, pero al menos honesta. Me dijo que él no sabía de dónde salía exactamente el dinero, que asumió que eran ahorros de nuestros padres, y que, aunque tampoco había preguntado demasiado porque, cito, cuando te dan algo no te pones a investigar de dónde sale, entendía por qué estaba tan enojada. No se ofreció a devolverme nada, y tampoco se lo pedí, la verdad, porque el emprendimiento ya había cerrado y él tampoco tiene ese dinero. Pero al menos reconoció que la situación había sido injusta, algo que mis padres nunca hicieron. Mi abuela sigue sin hablarse bien con mis padres. Se llaman una vez por semana, lo justo para no cortar del todo, pero la relación quedó dañada. Se siente responsable, creo, porque el dinero que ella ahorró durante 12 años terminó siendo parte de todo esto, y no deja de repetirme que si hubiera sabido cómo iban a usarlo, jamás habría dejado a mis padres como cotitulares de esa cuenta. Algunos tíos me apoyan abiertamente, otros piensan que hay formas y formas de decir las cosas y que rompí una cena familiar por algo que, según ellos, ya no tenía arreglo,
así que ¿para qué reclamarlo ahí? Un primo con el que era muy cercana directamente dejó de escribirme, no sé bien por qué. Sospecho que sus padres opinaron algo en casa y él tomó partido sin decírmelo directamente. Yo, mientras tanto, terminé el semestre. Con 2 trabajos, con menos horas de sueño, pero lo terminé. Me faltan 2 semestres para graduarme. El préstamo estudiantil que tuve que pedir de más lo voy a estar pagando probablemente hasta los 30, algo que no estaba en mis planes originales, pero bueno, aquí estamos. Lo que no logro resolver. Lo que más me cuesta, honestamente, no es el dinero. El dinero, con trabajo y tiempo, se recupera, se paga, se supera. Lo que no logro procesar del todo es la frase: vos igual ibas a salir adelante. Llevo meses dándole vueltas y cada vez la entiendo de una forma distinta y cada forma duele de una manera distinta. A veces pienso que es casi un cumplido invertido. Creían tanto en mi capacidad que no sintieron la necesidad de invertir en mí. Otras veces pienso que es simplemente la forma más cómoda de justificar una decisión injusta. Convertir mi responsabilidad y mi esfuerzo en una especie de castigo, como si portarme bien y trabajar duro hubiera sido, sin que yo lo supiera, la forma en que perdía prioridad en mi propia casa. No sé si algún día voy a tener una relación normal con mis padres otra vez. Por ahora hablamos lo mínimo. No fui a su aniversario en junio. Tampoco insistieron demasiado en que fuera, para ser justa. Es raro estar en este punto muerto donde nadie está gritando, pero tampoco nadie está reparando nada. Sé que hay gente que va a leer esto y va a pensar que exageré, que una cena de Navidad no era el lugar, que debí haberlo hablado en privado antes de explotar frente a toda la familia. Puede ser. Lo pienso también, algunas noches. Pero también pienso que pasé meses tratando de hablarlo en privado y lo único que conseguí fue que me dijeran que estaba siendo dramática y que ya estaba hecho, no tenía sentido seguir dándole vueltas. A veces el silencio privado no es paciencia, es simplemente otra forma de que te sigan ignorando.